Volvemos con Legítima Defensa. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Si nos estás mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV, no te olvides de suscribirte al canal, poner me gusta, activar la campanita, poner tus comentarios. Lo mismo puedes hacer en la fanpage de Facebook. También lo puedes ver en la página web de Caras y Caretas, carasycaretas.com.uy, donde además te puedes hacer socio o socia de este canal y por un módico aporte ayudar a financiar esto que venimos sosteniendo desde el año pasado, desde el 15 de mayo, y ahora iniciamos esta semana con un segundo programa. Bienvenida Sofía Pinto Román. ¿Cómo te va? Buenas noches. Bien, bien, bien. Me gustó lo de activar la campanita. Estás cada vez más youtuber, ¿no? Hablábamos hace un ratito con Fede, youtuber, y yo soy un youtuber de como pasado de edad, ¿no? Porque los youtubers son como más... ni hablar de las otras redes sociales, por ejemplo, Twitch, no sé ni cómo se entra, ¿no? Y el mundo de Ibai, hay que llamar a Ibai. Pero creo que activen millones y millones y millones, ¿no? De personas. Eso existe, pero va por otros carriles a nuestra generación, creo. Capaz que no la tuya, porque vos sos más jovencita que yo. Bueno, Sofía, vamos a meternos un poco de nuevo, porque estuvimos hablando un poco de la puesta a punto de las candidaturas. En la puesta a punto hablamos de las candidaturas ya lanzadas para la presidencia del Frente Amplio, tanto de Fernando Pereira, que hizo una conferencia de prensa el jueves aceptando esa precandidatura, como Gonzalo Sibila, que hizo un lanzamiento ayer en la Plaza Liberseni, y anunciamos que hoy íbamos a contar con la presencia de una de las precandidatas que se van a estar evaluando en el plenario el próximo 25 de septiembre, que es Carmen Veramendi. La única precandidata propuesta por un comité de base. Y Soledad dijo que también podía estar propuesta la candidatura de Ivonne Pasada, ¿no? Pero del plenario del 25, solo 3 nombres pueden salir, no van a salir 4 nombres. Tienen que salir 3 nombres como máximo. Y creo que tiene que haber por lo menos una mujer o un hombre, que decir, no pueden ser los 3 del mismo género, ¿verdad? Bueno, bienvenida, Carmen. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo te va? Muy bien, entusiasmada. ¿Estás entusiasmada con esta...? Con el desafío que me he planteado, que me lo propuso un comité de base, como bien dijo Sofía, que luego lo respaldó por unanimidad la coordinadora F del Cerro, lo cual por mi historia de vida, el día que me enteré que había sido unánime el apoyo, la verdad que fue hace 2 días o 3, me resultó conmovedor. Yo tengo una vida en la que el pasaje por el movimiento sindical de unos años fue sumamente removedor, estimulante, y bueno, y el Cerro para mí es una zona particularmente querida. Yo vivo además en la zona de Montevideo rural, vivo en la zona oeste de Montevideo, entonces mi comité de base es un comité que está en Pajas Blancas, que pertenece a esa coordinadora, y una de las cosas, a mí me habían planteado en esta etapa y en etapas anteriores la posibilidad de candidatearme para la presidencia del Frente. No es la primera vez que me ocurre, siempre había sido como un no muy rotundo, y ahora lo que me pasó es que había hablado con mujeres de distintos sectores del Frente que me habían planteado por qué no me sumaba con una candidatura de mujer. Había dicho que no, y el argumento del comité de base fue un argumento muy determinante. Había ya el anuncio en realidad estamos todos en las mismas condiciones, todos somos precandidatos, no hay un candidato todavía, ni una candidata, todos somos precandidatos. Hay sí un acuerdo importante de algunos sectores del Frente Amplio que tienen como mucho peso, que están planteando la candidatura de Fernando Pereira, y otro acuerdo de otros sectores no con un peso relativo distinto que apoyan la candidatura de Sibila. Y a mí el hecho de que el comité me argumentara esto de que ellos querían ser parte también de los propulsores de una propuesta y me planteaban, nos gustaría mucho que fuera contigo la propuesta y queremos que sea un comité el que proponga, estamos cansados un poco de que los acuerdos todos sean cupulares, que se lancen a través de dirigentes, absolutamente válido, ¿verdad? Pero como noto en este recorrido intenso que estoy haciendo, múltiples lados, mesa departamental de Cerro Largo, con el Frente
de Rivera, ayer, anoche con el Frente Amplio de Paysandú, con el Frente Amplio de San José, bueno, múltiples presenciales y también por Zoom. Ha sido una cosa de escuchar, hay como mucho descontento con la forma en que se están resolviendo las cosas en el Frente Amplio, hay descontento entre los Frente Amplistas. Hay una idea también que a mí me motiva mucho, que es cómo correr como en una fuerza que es transformadora y que lo que tiene es una vocación profundamente transformadora y es una fuerza de izquierda viva, cómo corre de alguna manera los límites de lo que entendemos como justicia y tracciona de una manera distinta. Yo siento que uno de los desafíos más grandes es cómo recuperar una capacidad en el Frente Amplio de proyectar sueños que sean de mucho más largo aliento, que no se limiten a un periodo de gobierno, que no se limiten a una gestión, que el programa no se limite a un periodo de gobierno, que proyectemos sueños como nos pasó cuando abrazamos tempranamente, en mi caso, las ideas de transformación profunda y de revolución, que fueron las que abracé en mi vida con mucho calor y pasión. Había ahí un horizonte que nos alentaba en transformaciones que no se limitaban solo a un periodo de gobierno. Sin duda el gobierno es una cosa muy importante para proyectar estas cosas, pero creo que hace falta como recuperar la utopía, como correr un poquito el horizonte de sentido, recuperar el sentido de lo que hacemos. Y siento que en esto estoy colocando un énfasis en algunos temas que me parecen muy centrales. Uno que es, para mí, debería de ser objeto, yo te diría central como de desvelo de los Frente Amplistas, es el tema de la desigualdad. Y el Uruguay avanzó en muchísimos terrenos, redujo en relación a otros países de América Latina un poquito la desigualdad, y esto se debió al incremento sostenido de los salarios, que fue un elemento redistributivo importante, pero en relación a la riqueza le entró poco, por lo menos le entró mucho menos de lo que a mí me hubiera gustado que se hiciera, y me parece que allí hay una cuestión muy importante pensada en términos de garantizar la vida de los uruguayos en las condiciones básicas mínimas y que además se elija cómo vivir. O sea, cuando yo digo las condiciones básicas me refiero a vivienda, me refiero a alimento, a la alimentación adecuada, me refiero a las cuestiones no solo de ingresos, sino también el acceso a cuestiones culturales, cómo vemos la pobreza y las múltiples dimensiones que integran la pobreza, y que integremos también en eso la pobreza cultural que tenemos como país. Y yo sé que esto es difícil a veces de reconocer en un país que tiene una trayectoria de educación pública muy fuerte, que ahora se ve en relación a estos últimos años de gobierno, de este gobierno que tiene un claro corte neoliberal y que es un gobierno de recortes de las políticas sociales, es un gobierno de una rendición de cuentas que lo que es de recortes, que ha impuesto, y esto también es una cuestión política muy fuerte, ha impuesto un programa de gobierno concentrado en esa ley de urgente consideración y lo impuso en un periodo de plena pandemia, que invirtió muy poco en la pandemia y que estamos viendo hoy también que al mismo tiempo que ocurre esto, el país es más desigual que antes, después de la pandemia, porque hubo gente que ganó mucho dinero. No salimos, como se decía desde el discurso oficial, en esto salimos todos juntos. En el mismo barco. En el mismo barco, no. Hubo gente que salió muchísimo más rica en la industria farmacéutica, en la industria relacionada con la salud, en la industria de las tecnologías, en la industria, en el sector financiero. Los depósitos de los uruguayos por arriba de $250.000 se incrementaron muchísimo. Y mientras tanto los salarios cayeron. Entonces ahí hay un tema central, que el referéndum lo puede sintetizar, que lo sintetizan, pero yo quiero referirme también a cómo las desigualdades tienen otras dimensiones. Yo vengo de una formación marxista que me ha impregnado mi manera de pensar y que me ha hecho también ver lo determinante que son las cuestiones socioeconómicas o de clase, ¿no? Determinantes. Pero al mismo tiempo nos costó mucho visualizar que otras dimensiones de la desigualdad no eran como secundarias o subsidiarias de la principal.
Y he debatido esto hace muchos años en la izquierda, ¿no? O sea, las desigualdades de género, las desigualdades étnico-raciales, las desigualdades por discapacidades, las desigualdades por orientaciones sexuales diferentes, por identidades de género distintas, desigualdades territoriales. Y siempre se decía, bueno, todo está relacionado, y la polémica era cuál era la principal, cuando en realidad no comprendíamos, a mi juicio, y hubieron disputas muy fuertes que algunas las pude explicitar y dar con mucha fuerza dentro de la izquierda, que es cómo en realidad se retroalimentan entre sí y no hay ninguna de estas categorías que sea como superior en términos de categoría. Son categorías que se entrelazan y que provocan esto que nosotros le llamamos la interseccionalidad de las discriminaciones desde el feminismo, que anudan las desigualdades y construyen un sujeto social distinto. Y yo creo que esto es muy importante ahora en la disputa que estamos dando, porque hay cuestiones simbólicas muy fuertes que también permean este debate. O sea, si tú decís, cuando yo arranqué un poco colocando la dimensión de la pobreza cultural, ¿no? Cuando tú decís un Uruguay donde el incremento de suicidios adolescentes fue en un año prácticamente el 30%, es un Uruguay pobre culturalmente, de escasa comprensión de la realidad que viven los jóvenes. Un Uruguay que tiene los indicadores de violencia hacia las mujeres que tiene nuestro país, es un país pobre desde el punto de vista cultural. No me remito solo a la cultura en lo artístico, que es tremendamente importante, que ha sido uno de los sectores que se ha empobrecido tremendamente en la pandemia y que ha sufrido un repliegue impresionante por la falta de los festivales, por la escasa circulación. Me refiero también a la cultura entendida por cómo nos alimentamos, por cómo tenemos una cultura que es consumista. Cuando digo cómo nos alimentamos, comemos todos de pronto, o muchos uruguayos, mucha chatarra. Nos compramos muchos versos de las multinacionales. Yo el otro día pensaba, así como cuando iba a la escuela de mi hijo, nos encontraban frente a la escuela pública en la que iba mi hijo un cartel que decía: hey niños, los maestros mienten. A veces digo, a veces teníamos que escribir grafitis que dijeran: hey uruguayos, las multinacionales en los alimentos mienten descaradamente. Y no lo hacemos, no hemos construido una cultura de una alimentación que tiene que ver también con maneras en que producimos, tiene un componente fuerte en los modos en que producimos, cuestionamos poco la matriz productiva. Creo que tenemos una serie de debes, de profundizaciones programáticas que tenemos que dar estos debates de otra manera. Hubo una propuesta, disculpa que te corte, pero una propuesta, en un momento en una entrevista mencionaste que tu idea o tu propuesta en realidad era incluso que la presidencia del Frente Amplio pudiese ser paritaria, que era como una co-conducción. Pasada mencionó luego también en Monteo Portal que eso por los estatutos no era posible, pero te quería consultar primero cómo han sido estos días de diálogo, de intercambio con los diferentes sectores del Frente Amplio en general y específicamente con esta propuesta, más allá de que ahora en el plenario no se pueda por el tema de los estatutos, o ¿cómo han sido estos días desde el anuncio de la precandidatura? A ver, yo encuentro en la propuesta, primero que la propuesta de la paridad es un resultado de una lucha histórica de las mujeres uruguayas que se resolvió en el Congreso Rodney Arismendi y que ahí se definió que el Frente Amplio se definía, además de lo que nos habíamos definido siempre, antioligárquico, antiimperialista, se definía como antipatriarcal. Tomó una definición clave, antirracista y antipatriarcal. Esa definición del Frente Amplio como antipatriarcal supone un compromiso. El compromiso es traducir las definiciones que tomamos en términos que se operativicen. Entonces, estamos en este momento tratando en todos los estratos del Frente Amplio de que se haga efectiva la paridad. La paridad no supone la cuota, porque esta resolución que adopta el plenario no es paritaria. La resolución que adopta el plenario el 4 de septiembre de que al menos tiene que haber uno de distintos géneros, enseguida en la representación, si yo les pregunto a ustedes lo que te imaginás, y me lo preguntan todos los periodistas, tiene que haber solo una mujer, ¿por qué no piensan? Capaz que podía haber solo un varón, pero la cultura que tenemos patriarcal hace que de inmediato en los lugares de representación se nos represente el liderazgo en general asociado al caudillismo. El Uruguay tiene una historia muy fuerte de caudillismo en la política y el liderazgo muy asociado a esto. La paridad significa condiciones similares en la disputa del poder entre todos, y significa el poder en lo público y el poder en lo privado también, porque la paridad no tiene solo que ver con la representación en lo público, aunque se ha acuñado en estos años fundamentalmente ahí. Tiene también mucho que ver con la distribución equitativa
de la división sexual del trabajo doméstico, que es una de las divisiones importantes que matrizó de alguna manera otras cuestiones en la propia revolución industrial, garantizaba que el trabajador estuviera sostenido cotidianamente. Habían mujeres que también trabajaban en la revolución industrial, pero mayoritariamente se produjo, hay una cosa muy fuerte, la división sexual del trabajo doméstico, que es funcional al sistema capitalista, absolutamente funcional. Entonces hay necesidad también de colocar la importancia que esto tiene. ¿Qué reacciones encontré? Primero, varios compañeros varones, sobre todo, el Frente Amplio no está preparado para eso, Carmencita. Yo decía, ¿qué Frente Amplio no está preparado? Porque yo estoy recorriendo y encuentro un Frente Amplio mucho más preparado de lo que los sectores han expresado y han logrado consolidar en un acuerdo político. Hay un Frente Amplio que está discutiendo estos temas, que cuando los colocas en debate encontrás enseguida que eso que se dice no está preparado. El otro argumento, que es el reglamentario, nosotros vamos ahora, a partir de este plenario del 4 de septiembre, que determinó el plenario del 25 de septiembre, con disposiciones transitorias en materia estatutaria, que cuando hay voluntad política se resuelven. Y estamos modificando, tenemos un estatuto, tenemos disposiciones transitorias que perviven desde el 2011 con nosotros y convivimos con disposiciones transitorias que han modificado el estatuto. Entonces, ¿por qué no pensar que el Uruguay tiene un movimiento feminista potente, un movimiento feminista que ha conmocionado las calles, un movimiento feminista que reclama ser sujetas en la política con derecho similar, con los mismos derechos que los hombres, y no solo en términos de oportunidades, que eso es lo que plantea de alguna manera la discusión de las cuotas, en términos de resultados. Entonces, ¿por qué no pensar que el Frente Amplio puede salir de esta etapa con una expresión donde exprese lo mejor o que sintetice, pienso una expresión paritaria que sintetice lo que hoy es el candidato que tiene, digamos, más adhesión, que Fernando Pereira, candidato además que me parece recontra entusiasmante a mí personalmente, ¿no? ¿Por qué no pensar que al mismo tiempo, si salimos con una fórmula paritaria donde haya también una expresión de una historia de lucha en el feminismo que expresa ideas que tienen mucho que ver, que portan mucho de lo nuevo en el movimiento? Yo soy en estos últimos años directora de una facultad latinoamericana de ciencias sociales y vivo rodeada de jóvenes en la facultad. Y realmente me encuentro en las marchas con jóvenes que han pasado por la facultad y me dicen, por ustedes también estamos acá. Entonces hay una identificación de hombres y mujeres jóvenes con las luchas feministas, con las luchas ambientales. Y el Frente Amplio... ¿Y de qué maneras desde la presidencia o mismo desde dentro de la fuerza política se podrían generar una especie de acercamiento, ¿no? Porque se menciona, lo estás mencionando, pero también se ha mencionado en otros momentos, otros actores políticos también, como esta lejanía o es tan amplio justamente el Frente Amplio y tiene tantos sectores nuevos o núcleos justamente de personas jóvenes que tienen de repente como otras prioridades. Sí. ¿Cómo se podría generar esa articulación, digamos, que sea como una actualización también, ¿no? Entre los sectores más tradicionales y sí, lo que está sucediendo ahora? Está buenísimo eso, porque en realidad yo creo que en general ha sido una fuerza política viva, intensa en el Uruguay, ha sido una política de los partidos que existen en el Uruguay, la considero la fuerza política más democrática, pero tiene déficits democráticos importantes también. Y uno tiene que ver con el tema que tú señalás, porque en realidad el relacionamiento con los sectores sociales no puede ser solo válido en lo que me es funcional a la política. Así como por lo menos yo coloco el motorcito de la historia y los topitos de la historia en otro lado, y creo que la fuerza política en todo caso tiene que ser capaz de articular con el movimiento social, y el movimiento social va muchas veces por delante en las ideas a la política, muchas veces va por delante. Me parece que también en esto no se trata solo de reconocer lo que me es instrumental y lo que me viene bien. Si hay un movimiento cuestionador del poder, es el movimiento feminista, que corre la frontera continuamente en eso, y la corre, y la corre, y la corre. Y creo que eso en una fuerza política viva como es el Frente Amplio, debería de tener como otra dimensión y otro lugar en la propia vida política del Frente. Entonces, me parece que yo lo sintetizaría en una frase que es: ojalá seamos capaces de socializar más la política
que no es solo tender puentes y relacionarnos con las organizaciones, socializar la política y al mismo tiempo te diría politizar mucho más lo social, construir actoría social también desde el partido, desde la organización política, contribuir a la construcción también de la actoría social más potente. Bueno, yo quiero hacer un comentario. Sí. Un comentario, porque además como ya nos quedamos sin tiempo en el bloque, no quiero mandar una pregunta ahora que no tendríamos mucho. Pero más allá de cómo resulte después en el plenario, en los votos, hay un camino que se está sin duda recorriendo. Sin duda. Tanto en los movimientos sociales como en los movimientos políticos. Diría yo sobre todo en la izquierda, pero ni siquiera solo en la izquierda, que me parece que es notable, notorio, en Uruguay, en otros países. En Chile. Y también en Chile. Bueno, Chile es un caso donde ha habido presidentas, mujeres incluso, o por ejemplo ahora veo la presidenta de la Convención Constituyente, que no es solo una mujer, es una mujer mapuche de Chile, impresionante, ¿no? De Hong Kong. Y llena de mujeres jóvenes de todas las edades. Entonces, hay un camino, hay una cosa que se está recorriendo, y también, y me parece que también hay que señalarlo y también hay que ponerlo en el debate o tenerlo en cuenta, lo vamos a hablar alguna vez con Liliana Brasincas acá, hay una reacción contra esto que también es, pero visceral, sobre todo de sectores de la ultraderecha, pero es notable, ¿no? Impresionante. Brasil, acá mismo en Uruguay, sí. Que incluso vertebran todo el discurso político en lo que podríamos llamar esa ideología Vox por España, ¿no? Que es la sociedad está siendo amenazada por esto, sí. ¿no? Independientemente de cuál sea realmente el impacto que está teniendo eso en la sociedad, pero las dos cosas existen. O sea, que más allá de cómo resulte en el plenario, me parece que eso es una cosa que esta característica o recorrer un camino que, digamos, un camino hacia la igualdad efectiva, también lo está recorriendo la izquierda uruguaya, con sus tiempos o con sus características, pero me parece que eso también es algo a señalar, ¿no? Sí, igual hay como, así como tú bien señalaste, en los movimientos neoconservadores, muchas veces vinculados a las iglesias neopentecostales, en una derecha que ha ido construyendo una trama impresionante contra lo que mal llaman ideología de género. A ver, yo creo que eso es un movimiento reactivo a los avances de los derechos de las mujeres. O sea, yo lo veo así, o sea, lo interpreto como una reacción feroz. ¿Por qué? ¿Y por qué es tan feroz? Yo digo, ¿por qué si la derecha se da cuenta que, o la derecha nos ve como un riesgo, por qué en la izquierda es tan difícil que vean el valor de lo que se genera en este movimiento? Es difícil en la izquierda. La izquierda no escapa a estar permeada por una cultura patriarcal, machista, tiene una construcción de los liderazgos que sigue siendo en clave masculina, Seguro que tú me dirás, hay avances, hay diputadas que es impresionante el lugar que están jugando hoy, en los debates de la semana pasada, en la rendición de cuentas. Estamos generando cambios, pero hay igual, junto a esos cambios también, una reacción que yo diría en el Uruguay es mucho, como son muchas cosas en el Uruguay, como es políticamente correcto, entonces resulta que salen resoluciones permanentes de partidos que candidatean varones y acompañan la resolución de que son paritarios y que promueven la paridad, y no se les ocurre, porque podrían candidatear un varón preferencialmente, pero podrían al mismo tiempo decir, vamos a apoyar tal y también vamos a apoyar tal candidatura a una mujer, porque si no, no va a salir lo de la posibilidad de que el Congreso lleve una mujer y dos varones, como es la posibilidad que están manejando hoy. O sea, que en realidad es la posibilidad como la están manejando de esta manera. Y me parece que hay en esto también una reacción. Mira, yo me encuentro todos los días con gente que te dice, bueno, en realidad hay otras cuestiones que son más importantes. El otro día hablé en una coordinadora de 10 temas, más o menos, ¿no? Yo hablo además rápido y hablé como de 10 temas en 10-15 minutos, ¿no? 10 temas por lo menos punteé.
Mencioné al final el de género. Levanta la mano un compañero y me dice, ¿por qué tú hablas solo de género? Y digo, compañero, usted no escuchó nada, porque yo he pasado hablando de otros temas y solo cuando hablo de género usted reacciona. ¿Por qué usted reacciona en todo caso? ¿Por qué la reacción se produce? Y mirá qué fuerte esto todavía. No pasa así, no lo estoy viendo igual en los comités de base. Fuimos a un comité de base la semana pasada en Barros Blanco, que fue una maravilla la discusión. Veteranos, jóvenes, había de todo ahí, ¿no? De todo discutiendo, en libertad, comité de base maravilloso, pero cuando vas a la esfera de las coordinadoras y cuando vas escalando en el frente, es complejo, es complejo. Entonces, yo creo que también es un desafío. Comparto lo que tú decís, que hay avances. A mí me gustaría que los avances en Uruguay fueran más en profundidad. El Uruguay se caracteriza por esos procesos de acumulación y por garantizar una suerte de profundidad en lo que hacen los cambios. Y yo valoro altamente eso, lo valoro de verdad altamente. Me parece que eso es una cosa del Uruguay muy importante. Pero escasamente en lo de la profundidad hay una internalización de esto, escasamente. O sea, hay un discurso muy correcto, el deber ser. Todos hablan, pero me ha pasado con compañeros me pasó con un compañero muy sindical entrañable en la marcha, en la primera marcha masiva, que me para y me dice, Carmencita, ¿por qué no arranca la marcha? ¿Puedes hacer algo? Yo le dije, no, yo no estoy en la organización de la marcha. Entonces me dice, fíjate que hace 2 horas que las trajimos a las compañeras. Yo dije, ¿cómo? Le dije, ¿las trajiste? Vinieron. Y me dijo, no se puede hablar contigo. Entonces, esto todavía está muy matrizado en la izquierda uruguaya, Una cuestión, ellos son los que eligen a las mujeres con las que quieren relacionarse desde el punto de vista político, ellos son los que determinan. Está bravo esto, está bravo. Estoy discutiendo con ideas, acá no estoy hablando de ninguno en particular, porque varios han recorrido ese proceso. Pero me parece que es hora de que reconozcan que acá hay una actoría política en las mujeres que tiene que tener su lugar. Me parece bárbaro. Me parece bárbaro. Yo creo, por otra parte, que los avances se producen un poco a los codazos, no creo en los buenos modales. Con lucha, con relación de fuerzas. En todo. Sí. Sí. Lo que digo que quiero hacer notar que esta discusión hoy, quizás hace 15 años, completamente era impensable. De acuerdo. Completamente de acuerdo. Es un hecho que también hay que destacar. Porque a su manera, cizallante, la historia avanza. La historia avanza. Sí. Carmen, muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes, a ti también. Gracias, Sofía Pinto Román. Muchas gracias a todos y todas los que nos están mirando. Vamos a un corte y enseguida volvemos con el último bloque de Legítima Defensa.